Rose is your name, but when you poop it sure don't smell like roses. Your number 2 burns the hair in my nose, but we fought hand in paw. Now your poop don't stink at all. Now that the air is clear, I'll treasure your front and rear, my sweet Rose. Instantly neutralize poop stink with Poop Fighter from World's Best Cat Litter for the world's best cat. Soy hombre de fe y miembro de las cofradías del Santo Entierro, de Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de los Remedios. En cuanto a mis ideas, me tengo por liberal moderado, aunque no me mezclo en cuestiones de política. No tuve estudios en mi mocedad, mas ya de mayor procuré instruirme cuanto me fue posible. Artesano soy y con buen oficio me gano la vida, que no me falta experiencia en mi arte. Dios me otorgó cierta intuición para lo bello, cosa que mucho estimo, y, si de confesiones se trata, no he de ocultar mi gusto por las golosinas, que es flaqueza que arrastro con placer. La consagración del artista. Ramón Álvarez, 200 años. El podcast. Cuando aún cicatrizaba la herida por la muerte de Elisa, el dolor vuelve a instalarse en la casa de Ramón Álvarez. 3 de sus hijos fallecen en torno al año 1873. De los 6 que tuvo junto a Ildefonsa, tan solo sobrevivieron María y Adelaida. La vida le arrebata también a su padre y en 1883 entierra a su esposa con apenas 55 años. La figura del maestro se forja a golpe de ausencias, mientras que su obra continúa siendo objeto de admiración, alcanzando en el año 1877, con la visita del rey Alfonso XII a Zamora, uno de sus momentos cumbre. Recuerdo con especial emoción la visita de Su Majestad el rey Alfonso XII a Zamora. Además de recorrer algunos de nuestros monumentos más representativos, en la catedral se dispusieron 3 de mis pasos procesionales: el descendimiento, la caída y Longinos. Ver al monarca detenerse ante ellos, contemplarlos con detenimiento y escuchar de su boca palabras de elogio por la maestría en la ejecución, fue para mí un momento que nunca olvidaré. Incluso tuve ocasión de conversar con él, de mostrarle algunos detalles de mi trabajo y de hacerle entrega de una jaula que le obsequié con todo mi cariño. Entre los asistentes se encontraba el excelentísimo señor conde de Minutoli, quien me propuso trasladarme con mi familia a Prusia para continuar allí mi labor como escultor. Aquel día también fue motivo de orgullo por mis alumnos, Aurelio de la Iglesia y Eduardo Barrón, que fueron distinguidos por el rey, reconociendo su esfuerzo y buena conducta. Fue un acto solemne, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, don Antonio Cánovas del Castillo, y las autoridades civiles y militares de la ciudad que formaban parte del séquito real. Una jornada que guardo en mi memoria con gratitud y asombro. El cuadro de honores de Ramón Álvarez tuvo continuidad tras aquella visita. Al año siguiente el rey le otorgó la Cruz de la Orden de Carlos III, una de las máximas distinciones del Estado. José Andrés Casquero es historiador y autor del libro Ramón Álvarez. La cruz esa de Carlos III me parece que le dieron. Que le concedieron. Sí, en cuanto a la visita, automáticamente. Hombre, ahí vive él el momento más significativo de su vida, ¿no? Porque que venga el rey, que charle contigo, que le enseñes una cosa, que es una jaula con una especie de chalet, y que el rey le guste tanto y se lo regales y demás, que los premios se le den a Aurelio de la Iglesia y a Barrón, entonces que eran discípulos suyos, en fin, eso tuvo, y claro, y que lo hagan el ofrecimiento del cónsul honorario de Prusia de irse a vivir al Imperio Austrohúngaro, y él tuvo que estar ahí, vamos, como un pavo real, ¿no? Cuando vino el rey Alfonso XII a Zamora, el único artista, no había otro, que le presentaron al rey fue él, y ya llevaron los pasos a la catedral. Hasta llegar a uno de los momentos de mayor gloria, Ramón Álvarez había recorrido un camino de esfuerzo y dedicación.
Desde el estreno de su primera gran obra, El Descendimiento, trabajó con intensidad y constancia ganándose una posición destacada. Compaginó su labor como imaginero con la enseñanza, dando continuidad a su papel como maestro de artesanos en la Escuela de Dibujos de la Sociedad Económica de Amigos del País y también como docente en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Cuando se incorporó el dibujo al plan de estudios de entonces, dice el rector que se aprovechen los conocimientos del profesor de la Sociedad Económica de Amigos del País para que dé esa asignatura, porque no lo había. Aunque había gente, claro, que también tenía conocimientos. Y una vez que eso va rodando es cuando sale la oposición. Claro, él se integra primero, luego lo que te digo, lo cesan porque entra este Gavién, que es el que consigue la plaza y demás, ¿no? Y luego al final, pues claro, si quiere quedarse en el instituto, o aprueba la oposición o interino ya no puede estar. Saca la oposición después de todo el proceso. Sí. En materia de formación, él llega a ser bachiller después de ser profesor en el instituto. Y agota las convocatorias, aprueba en septiembre, supongo que de aquella manera. Sí. O sea que, bueno, esto no dejaba de ser curioso. Un señor en mitad del siglo XIX. Que estudiara bachiller tan mayor era una cosa totalmente anormal, ¿sabes? Era un poco de amor propio también. Sí, eso sí, tuvo que ser, porque no era necesario, tú mismo lo has dicho. Para opositar no necesitaba eso, pero él lo hizo. A lo mejor eso también denota el carácter que tenía, ¿no? Y por qué llegó a ser... Bueno, pero yo creo que no era vanidoso, porque mira, no hay prácticamente no hay ni una obra suya firmada. No es una cuestión de vanidad, a lo mejor de cabezonería, Bueno, era un tío que se hizo a sí mismo, como vulgarmente se dice, y empezó de muy abajo y para lo que, digamos, su nacimiento prometía, llegó alto, muy alto. En aquella época no era necesario ser bachiller para acceder a una plaza de docente. Bastaba con demostrar una buena práctica. Aún así, el empeño de Ramón Álvarez por superarse lo llevó a matricularse en el mismo instituto donde ejercía como profesor. Durante un tiempo fue a la vez maestro y alumno, hasta que a los 44 años culminó sus estudios. Su prestigio y compromiso con la cultura lo impulsaron poco después a integrarse en la comisión encargada de crear un gabinete museo de bellas artes en el instituto. Colaboró activamente en este proyecto donando y cediendo temporalmente varias piezas de su colección particular. En 1867 su reconocimiento alcanzó un nuevo nivel. Fue nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y pasó a formar parte de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, un órgano tan selecto como influyente. En aquellos años formé parte de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Estaba integrada por figuras de gran relevancia en la vida pública de nuestra provincia: el gobernador civil, el presidente de la Diputación y un grupo selecto de profesores, clérigos, representantes de la burguesía ilustrada e intelectuales comprometidos con la cultura y la conservación del patrimonio. Tuve el honor de trabajar codo a codo con don Tomás María Garnacho, que ejercía como presidente, y con don Lorenzo Alonso Sanz, secretario de la comisión. Juntos fuimos nombrados para llevar a cabo una tarea delicada y necesaria: reconocer e inventariar los bienes artísticos de varios conventos de Toro: la Concepción, Santa Clara, el Carmen y Santi Spiritus. Fue un trabajo minucioso, a veces emotivo al encontrarnos con piezas de gran valor histórico y espiritual, y siempre con el propósito de preservar nuestro legado para las generaciones venideras. A mediados del siglo XIX el ferrocarril simboliza el futuro y Zamora no tardó en subirse a esa promesa de modernidad. En 1861 se adjudica la construcción de la línea Medina del Campo-Zamora, que se inaugura apenas 3 años después, el 28 de mayo de 1864. Ramón Álvarez se consagra como escultor de pleno derecho en esa época. La imaginería le abre las puertas de la proyección pública, convirtiéndolo en una figura admirada y reconocida. Vive el momento más dulce de su carrera.
Parroquias, cofradías, congregaciones y particulares le encargan obras sin cesar. La intensa actividad de don Ramón muestra a un hombre trabajador, con demasiadas tareas, lo que provocó el retraso en la entrega de algunos encargos. Cecilio Vidales es historiador. Pero el problema que tuvo sobre todo Ramón fue el incumplimiento a la hora de entregar los pasos. Los plazos. Los plazos, efectivamente. Los plazos para entregar el paso, decían, bueno, en esta Semana Santa, próxima Semana Santa, llegaban y allí no había ni... había 2 figuras y en algún caso ni eso. Pero claro, ¿por qué? Pues porque tenía 14 trabajos. Tenía que dar clase, llegaba otro y le decía, para la parroquia tal, oye, ¿me puedes hacer una figura de la Virgen, no sé qué, bueno, venga, pues lo hacemos en un mes. Bueno, pues sí pasa un poco ahora también con muchas profesiones de estas de la construcción, ¿no? Que te dicen y luego levantarán lo que sea. Pues entonces, claro, que dice, no, es que pedía dinero. Hombre, alguno me ha dicho, parecía un gestor comercial. Caramba, es que también uno tiene que ganarse la vida. Y no estuvo sobrado, ¿eh? Hay un ámbito que lo eleva por encima de todos: la Semana Santa. Es en la talla de imágenes procesionales donde encuentra el puente hacia su consagración pública. Y es ahí donde se convierte sin discusión en el imaginero más reconocido de su tiempo. Hablar de la obra de Ramón Álvarez es adentrarse en el corazón de su legado, porque más allá del oficio, de la técnica o de la tradición, hay algo que permanece cuando uno se planta frente a sus imágenes: el asombro, la forma en que construye la escena, el equilibrio dentro del drama. Domina muy bien las proporciones. El dominio de la imagen religiosa, que mucha gente no es capaz de sacar adelante. Tú piensa en un paso, el paso que más, yo he cargado en la caída, pero el paso que más me gusta es la crucifixión, porque es una cosa magnífica. Y ahí sí que tú dices, bueno, la caída pues lo copió del cuadro de Rafael, Longinos del de Rubens, y la caída de qué lo copió. Aunque hay representaciones desde el Renacimiento, no sé qué materiales tendría, tuviera láminas o no, pero tú coloca ahí 9 figuras en un tablero reducido, que incluso uno de los sayones antaños tenía una pierna afuera, y todas tienen un equilibrio y están magníficamente, ves la Madalena, que es como una Virgen de Mena, exactamente igual, y colocadas, y el movimiento y demás. Eso tienes que tener el don. Si no tienes ese don, no puedes sacarlo, ¿entiendes? No puede salir adelante una cosa de ese tipo. Y luego, claro, él tiene algunas genialidades. La cabeza del Cristo de la Caída. Coño, pues es que es de él. No. Hombre, retalló mucha imagen, mucha. Pero incluso las retalladas, él las adocenaba un poco, las hacía más sensibleras, de otro gusto, más, con más ternura, más, pero eso lo sabía hacer y lo hacía muy bien. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que identifica las imágenes de Ramón Álvarez? Porque todo el mundo habla de esa expresividad. Bueno, yo creo que, en primer lugar, son imágenes que en cualquier caso inspiran sobre todo ternura, compasión y sentimiento. Una pieza tan sencilla como la Virgen de la Soledad, que no tiene nada más que el rostro, aunque tiene toda la cabeza tallada, las manos y los pies de aquí para abajo. Conseguir que un maniquí sea expresivo es complicadísimo, porque no tienes casi ya elementos, ¿sabes? Tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que esa manera tan sencilla, el que las imágenes, como decía ya Morán en su tiempo, que parezcan que están vivas, ¿no? Pues eso a la gente de entonces y a la sensibilidad de entonces, de aquí, de provincias, eso, la gente que venía de Aliste o la gente que venía de Portugal, pensaban que aquellas imágenes estaban poco menos que vivas, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el gran mérito de él.
La obra de Ramón Álvarez se distingue por una expresión que da vida, especialmente en sus célebres imágenes procesionales de la Semana Santa de Zamora, para las que emplea materiales ligeros y económicos. David Alonso, estudiante de Bellas Artes, licenciado en talla escultórica y autor de la estatua conmemorativa del bicentenario de Ramón Álvarez, habla así de la obra del artista. Crucifixión para mí es la gran obra de Ramón Álvarez. Para mí, la composición que tiene Crucifixión, que pasa muy desapercibida, pero desde la esquina, desde la que está el sayón de pie, o centurión, desde ahí se hace una composición piramidal perfecta que desemboca en la punta de la lanza, que eso creo que es un secreto que solo pueden hacer los grandes maestros. Y es un paso que pasa muy desapercibido porque es plano, pero después todo el conjunto de figuras es de una gran calidad. Me parece, para mí es el gran paso de Ramón Álvarez, por encima de la lanzada y tal, que siempre es un paso referente, pero para mí Crucifixión tiene algo especial. La lanzada, has mencionado otro de los pasos famosos que tiene Ramón Álvarez. De los grandes pasos de Ramón Álvarez. ¿Qué identifica la lanzada? Y dentro de lo que es la lanzada, ¿cuáles digamos que podrían ser las partes más identificativas de lo que es el arte de Ramón Álvarez? Creo que dentro de la lanzada hay una figura clave que sobresale por encima del resto, que es el caballo rampante. El caballo rampante es caso aparte y al final un modelo a seguir por muchos escultores posteriores a Ramón Álvarez, porque al final fue un reto de ingeniería poner ese caballo de pie, utilizó sus técnicas y sus mañas y al final consiguió ponerlo, y creo que esa es la figura clave de ese paso. Después tiene muy buenas figuras acompañándolo, porque la Virgen y los crucificados pues tienen dentro de cada uno su expresión. Los que son dulces son dulcísimos, los que son expresivos son muy expresivos, los que son dolientes, y creo que es muy buen paso en conjunto, pero bueno, el caballo destaca por encima de todos. Uno de los pasos más significativos yo creo que es también la caída, por el hecho de que se desarrolló durante muchos años, durante 10 años. Una obra que se desarrolla durante tanto tiempo, ¿consideras que refleja la evolución que Ramón Álvarez tuvo durante ese periodo? Al final, un paso que se desarrolla durante tanto tiempo, quieras o no, refleja una evolución. Si te das cuenta, durante la caída se crean y se entregan cierto número de obras independientes para ciertos pueblos, otras imágenes sacras, y entonces al final durante todas esas obras de todas aprendes un poquito, de unas más, de otras menos, pero de todas aprendes. Entonces seguramente que de la primera imagen que presentó Ramón Álvarez en la caída hasta la última se vea una evolución clara entre la primera y la última, siempre o en la policromía o en la composición, siempre algo, o ya no que mejores, sino que cambias. Al final la experiencia vital va influyéndonos en nuestra obra. Igual se puede hacer más cruel en el dolor o más dulce, pero siempre cambias algo, siempre estás en constante evolución. Estamos hablando de grupos procesionales. Ramón Álvarez también tiene algunas imágenes de Semana Santa muy significativas, la Soledad, la Verónica. ¿Qué diferencia hay entre los grupos y lo que son las imágenes a la hora de procesionar? Al final tienes que conseguir, tú en un grupo tienes muchos problemas porque son muchas imágenes y tienes que hacerlas casar todas. Conseguir una amalgama de imágenes que no se tapen unas a otras, que hagan una composición entre ellas, que hablen entre ellas y no destaque una mucho y la otra muy poco. Sin embargo, una imagen única es casi tirar la moneda al 50%. Tú haces una imagen, la planteas como tú la entiendes o como tú entiendes el momento de la pasión en este caso, y te la juegas a que guste o no guste. La Verónica y la Soledad, la Verónica se apoyó mucho en modelos clásicos. La Venus de Milo es la cabeza de la Verónica retocada, pero bueno, sale de ahí, la primera imagen sale de ahí. Entonces al final ahí se apoya más en lo que ya ha funcionado anteriormente en otras culturas. Al final todo el arte es cíclico, lo que ha funcionado durante muchos años vuelve a aparecer. Y en la Verónica se apoya en eso. Y la Soledad, yo exactamente no sé dónde sale, hay muchas teorías. Hay una que dice que se apoya en ver a una madre que viene a enterrar a su hijo y que capta su dolor. Yo he visto pocas dolorosas como la Soledad, siendo sincero. Ninguna que abulte tan poquito, que sea una imagen tan recogida y sin embargo que transmita tanto. Y creo que conseguir la devoción de Zamora como la tiene es una cosa súper complicada. Ese digamos que es el culmen de un artista. Yo diría que es el culmen de Ramón Álvarez. La Soledad creo que por muchas obras que hiciera después o muchas obras que hicieran antes, creo que nunca
conseguiría transmitir tanto como transmite la soledad. Más allá de su vínculo con la Semana Santa de Zamora, Ramón Álvarez dejó un legado artístico que se extiende por numerosas iglesias de la provincia y por localidades cercanas. Obras menos conocidas, pero que reflejan igualmente su estilo y maestría. El arte siempre va un poco ligado a cómo tú lo quieras enfocar. Seguramente, y hablo desde el desconocimiento en este caso, que Ramón Álvarez enfocara estas imágenes como unas imágenes un poco más secundarias, pero en las que él seguía marcando su sello, porque al final cuando a él le llegaba ese encargo era por lo que era Ramón Álvarez y porque querían una imagen de Ramón Álvarez. Y entonces guardan cierta relación en cuanto a la terminación, a las formas, a la policromía. Hay imágenes por los pueblos de Ramón Álvarez muy desconocidas y muy buenas. Una imagen de Villalube, el San Antón de Villalube, me parece fantástico, fantástico, un gran San Antón. Podemos decir que son imágenes secundarias, porque al final no dejan de ser unas imágenes de menor tamaño, en pueblos donde no tienen esa afluencia de visitantes que tiene Zamora, pero son grandes imágenes. Y otra que yo le tengo que hacer mención especial es a la Virgen del Yermo. Yo no la había visto nunca en procesión, este año fui, me pareció una imagen fantástica, pero fantástica. El talento de Ramón Álvarez también se reflejó en el ámbito festivo. En 1884, el Ayuntamiento de Zamora le encargó una nueva comparsa de gigantes y cabezudos. Figuras de 4 metros que representaban a los continentes y que junto a la tarasca y las gigantillas dieron forma a un conjunto que unía arte y tradición popular. La tarasca es más efectista en cuanto a que su función es conmover más al público que se acerca a la calle a verla. Incorpora el humo, no sé si es de Ramón Álvarez ese humo que sale del dragón, pero sobre todo el dragón es como una imagen muy caricaturizada, con los rasgos muy pronunciados y tal, y yo creo que se olvida un poco de lo que es la imagen central, dentro de que es una buena imagen y tal, pero creo que en la altura de la vida en la que estaba Ramón Álvarez y de la evolución de su obra, creo que es una obra que se queda un poquito atrás respecto a lo que es la cara de la Virgen, pero después con la composición que hace con el dragón, la bandera, es una gran obra de Ramón Álvarez. Y vamos al último paso, que son los gigantes. Los gigantes creo que tienen un problema porque han sido muy retocados durante el tiempo. O sea, no sabemos hasta qué punto era lo que hizo Ramón Álvarez de lo que hay ahora, ¿sabes? No, creo que cuesta distinguirlo más que nada porque no hay tampoco, no creo que haya muchas fotos, si las hay. Entonces, son buenos gigantes, son grandes figuras, pero las enfoca de otra manera. Claro, al final un imaginero que está acostumbrado todo el rato, si no es dolor es pena y si no es rabia, unas imágenes que tienen que ser como sedentes, casi sin expresión, los enfoca bien, los enfoca con unas formas que yo creo que al pueblo sí que los anima a participar en todo acto en el que participen los gigantes. Pero no todo han sido elogios en torno a la figura de Ramón Álvarez. Durante años su obra fue escasamente estudiada y en ocasiones poco valorada. En 1959, el escultor y crítico Jesús Francisco Hernández Pascual lanzó un juicio tan tajante como provocador. Lo acusó de ser un artista impersonal, alejado de los ideales estéticos de su tiempo, carente de originalidad e inclinado a la imitación. Sus pasos, decía, estaban recargados de figuras, dominados por un afán narrativo y espectacular más próximo al teatro melodramático que a la escultura idealizada. Incluso su trayecto vital fue motivo de desdén para algunos, su origen humilde como ojalatero, el uso de imágenes vestidas o las supuestas copias de obras célebres. Pese a las críticas, su taller fue una auténtica escuela de arte. Por allí pasaron discípulos que con el tiempo dejarían su propia huella. Eduardo Barrón, Ramón Núñez, Mariano Benlliure, Aurelio de la Iglesia, Miguel Torija o José Hernández, entre otros. La influencia de Ramón Álvarez no solo se mide en sus imágenes, también en el legado que transmitió a quienes aprendieron junto a él.
Juan Manuel Lorenzo es vocal de arte del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo. Tal vez Eduardo Barrón fue la persona que pasó por su taller que más destacó, ¿no? También Mariano Benlliure, por supuesto, pero bueno, fue tal vez más breve el tiempo y él luego tiene otra evolución artística totalmente diferente, ¿no? Bueno, en cierto modo igual que Eduardo Barrón y Ramón Núñez, que son los que más trascendencia tienen, no por nada, sino también porque vivieron más años, es decir, por desgracia otros de los compañeros suyos que estaban ahí fallecieron bastante jóvenes, como es el caso de Aurelio de la Iglesia y de Miguel Torija, que pues eso, uno a los 25 años, otro un poquito después, desgraciadamente pues fallecen. Frente a sus discípulos, Ramón Álvarez también tuvo que afrontar desafíos personales. En 1879, un jovencísimo Mariano Benlliure, con apenas 15 años, logró arrebatarle un encargo de enorme importancia, el paso del descendido, destinado a la cofradía del Santo Entierro. Aquel golpe inesperado tuvo un nombre clave: Federico Cantero Villamil, ingeniero jefe de las obras del ferrocarril entre Madrid y Zamora. Convencido del talento del muchacho, se presentó en la asamblea de la cofradía y defendió su candidatura con una propuesta difícil de rechazar: pagar de su propio bolsillo la mitad de la obra, valorada en unos 12.000 reales. Aún así, Ramón Álvarez siguió siendo un maestro técnico y riguroso, un referente en la escultura religiosa que marcó a una generación. Fue, se podría decir, que un docente con un fuerte sentido del oficio, ¿no?, que inculcaba a sus discípulos el valor del trabajo artesanal bien hecho y que debía tener, pues no sé si un estudio constante, pero desde luego una investigación o una relativa investigación bastante constante, supongo que buscando estampas, mirando otras obras de arte importantes en las que inspirarse, esto es conocido, ¿no? Y luego el tercer punto, que yo diría que es muy influyente, pero no dogmático, es decir, por lo menos con lo que vemos de sus discípulos, el trabajo de sus discípulos, podemos decir que él sí que orientaba, de hecho los formó muy bien, pero tampoco debió de, vamos a decir, amaestrarlos para que solo fuera y solo actuaran de determinada manera, ¿no? Porque ahí sí que es verdad que Barrón y Ramón Núñez, que luego tienen más evolución, pues eso, siguen creciendo, pero bueno, cada uno está claro que tenía su estilo y su forma de trabajar y sus hábitos, ¿no? Y este tipo de cosas por las poquitas obras que conocemos de cada uno de ellos, claro. En esa colaboración que tenían los alumnos, los discípulos que tenía Ramón Álvarez dentro del taller, ¿cuál era su misión? ¿De qué forma ellos participaban en las obras que hacía Ramón Álvarez? Sí, los discípulos que estaban en el taller de Ramón Álvarez, pues posiblemente harían todo tipo de tareas, desde las más humildes y sencillas, como es pues recoger los restos, los desperdicios de madera que habría por ahí, barrer, ordenar, tal, hasta por supuesto aprender y colaborar y trabajar con él. Algunas noticias de prensa indican que algunas figuras de los pasos de Ramón Álvarez de Semana Santa, por ejemplo, están en principio casi realizadas por estos otros compañeros que tenían el taller, ¿no? Estos otros discípulos, aunque la obra final conjunta fuera de Ramón Álvarez. Al final, Ramón Álvarez empezó tarde, tiene una producción bastante grande, o sea que es pues muy seguro de que estas piezas menores, tal vez no los Cristos o vírgenes principales de los pasos, pero sí las figuras secundarias, o vamos a decir los santos de las parroquias de los pueblos, así, obras un poquito más de segunda fila, pues fuesen elaboradas seguramente por los discípulos. Las obras más punteras, las que tuvieran el contrato mayor, las más relevantes, pues las realizaría él en profundidad totalmente, mientras que ya seguramente pues estas otras
estarían pues las telas encoladas realizadas por estos aprendices, tal vez algunas manos, algunas de estas cosas, como era lógico y habitual en estos talleres, en este taller relativamente grande que tenía él en la puerta de la feria. En sus últimos años, Ramón Álvarez halló en su discípulo José Hernández algo más que un aprendiz, un confidente, un amigo que le acompañó en la intimidad de su día a día. El 28 de noviembre de 1888, en Fresno de Sayago, José fue testigo de su boda con Ramona Feltrero, de quien se decía que había sido su amante. Aquel enlace, celebrado a las puertas de su despedida definitiva, estuvo marcado por una ausencia que pesaba en el aire, la de sus hijas María y Adelaida, que no acudieron a la ceremonia. Un gesto que añadía un matiz de melancolía a uno de los capítulos más personales de la vida del artista. Se ha dicho mucho que tuve amantes, que quizás hubo hijos fuera de mi primer matrimonio con Ildefonsa. Incluso que Ramona, la que con el tiempo sería mi segunda esposa, ya compartía mi vida antes de que lo hiciera oficialmente. Ni confirmo ni desmiento. A ciertas alturas de la vida uno ya no tiene interés en discutir por los rumores. Lo que puedo decir es que mi segundo matrimonio tuvo lugar 5 años después de quedar viudo, y que Ramona estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba. A veces la vida sigue su curso de formas que no siempre necesitan explicación. El 25 de abril de 1889, a los 63 años, se apagó la vida de Ramón Álvarez. No solo murió el artista, también el hombre que soñó, que enseñó, que amó y que supo dejar su huella en quienes le rodearon. Sus imágenes, talladas con la mirada puesta en la emoción, ya habían empezado a trascender el tiempo. Desde entonces, cada Semana Santa su nombre sigue vivo, como un eco que se resiste a desaparecer. Ramón Álvarez, 200 años. Un podcast para descubrir al artista y al hombre. Suscríbete y acompáñanos en este viaje en el tiempo. Con el patrocinio de la Diputación Provincial y la Fundación Caja Rural de Zamora.